ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos a la segunda clase del curso de implementación del sistema HACCP para la industria alimentaria. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la ingeniera Judy Sandina Abanto Atalaya, ingeniera en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en nutrición natural orgánica, control de calidad e inocuidad alimentaria, objetivos de desarrollo sostenible, bioseguridad agroalimentaria, docente en números y ciencias, activista socioambiental y ecologista. Ingeniera Abanto, ya puede iniciar con la capacitación. Gracias. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tratar el tema de implementación HACCP para la industria alimentaria número 2. La vez pasada vimos la primera parte y esta vez nos toca con la segunda parte, pues, ¿no? Habíamos considerado, si bien es cierto que el sistema HACCP se basa bastante en esto del método científico, ¿no? Que tenía bastante fases o etapas, por eso se le considera de carácter sistemático, ¿no? El cual nos va a permitir poder identificar, por ejemplo, los peligros específicos y especialmente los peligros de carácter significativo, los cuales nosotros tenemos que aplicar una serie de medidas preventivas para poder evitar que estos puedan presentarse y también medidas correctivas, ¿no? El fin y el objetivo es garantizar la salud humana de nuestro consumidor y a la vez también generar productos que sean inocuos, es decir, que no nos vayan a generar daño. A la vez también vamos a evaluar cada uno de estos peligros de una manera más minuciosa, más detallada, haciendo uso de fuentes científicas bibliográficas o realizando pruebas en laboratorio o pruebas en la misma planta, pruebas reales, ¿no? Se basa mayormente en el ensayo del producto final y recordemos que justamente el sistema HACCP no solamente es aplicado al nivel de la industria de nuestros alimentos, sino también a la parte que esté relacionado que tenga relación alrededor con nuestro producto, ¿no? Es decir, podemos aplicar el HACCP para los envases, para el empaquetado, para aquellos que se dedican a la industria, por ejemplo, de máquinas, de instrumentos, de utensilios, y los que derivan, por ejemplo, procesan aditivos químicos y muchos otras más, ¿no? Entonces, recordemos que al aplicar nosotros el sistema HACCP nos va a permitir que nosotros podamos generar comercio internacional y brindar confianza, seguridad de nuestros procesos adecuados que estemos brindando, pues, ¿no? Entonces, como habíamos visto, que para ello nosotros tenemos que aplicar una serie de programas de prerequisitos, algunas normativas que eran indispensables, como el BPM, plan de higiene y saneamiento, POE y POES, y otras derivadas más, pues, ¿no? Cada una de ellas lo hemos visto la semana pasada de manera un poco más detallada. Y habíamos comenzado que dentro de los pasos preliminares teníamos que era la formación del equipo HACCP, de todos los miembros, cada uno era especializado en cada una de las áreas que esté relacionado con nuestra planta, ¿no? Todos ellos, entre todos, íbamos a designar a un líder y el cual se va a encargar de convocar a las reuniones para ejecutar todo esto de la implementación del sistema HACCP. Descripción del producto, esto lo habíamos visto de manera detallada, con ejemplos también la semana pasada, justamente, donde sí o sí tenemos que sacar sus fichas técnicas, a hacer uso, por ejemplo, de normas técnicas peruanas o también del Códex Alimentario, ¿no? La determinación del uso previsto es justamente para un determinado tipo de población, ya sea para mamás gestantes, para niños menores de 5 años o para aquellos que tengan cualquier otro tipo de enfermedad crónica, ¿no? Como diabetes o cáncer.
También habíamos visto la elaboración del diagrama de flujo, que era justamente, se le considera como la columna vertebral, que es la parte básica que nosotros tenemos que haberlo implementado de una manera bien detallada, bien minuciosa, de una manera clara, precisa, con todos sus respectivos parámetros, como vemos en el esquema, e incluso algunos lo colocan en cada etapa donde es posible que se pueda presentar un PCC, ¿no? También habíamos visto la verificación del diagrama de flujo in situ, que justamente nosotros vemos en nuestro documento el diagrama y tenemos que ir justamente en la etapa del procesamiento y verificar que cada una de esas etapas se esté respetando o se esté cumpliendo cada uno de los parámetros establecidos, ¿no? Y después pasamos a los 7 principios HACCP. Dentro de ellos, el primero era realizar el análisis de peligros, que era bien detallado, bien minucioso. Después determinar PCCs, establecer límites críticos, establecer la etapa del monitoreo o vigilancia, después establecer acciones correctivas, validar el plan HACCP, ver también los procedimientos de verificación y establecer un sistema de documentación, ¿no? Entonces, habíamos comentado que para hacer un análisis de todos los peligros hay evaluación cuantitativas, cualitativas, y para ello teníamos que haber sabido, por ejemplo, la parte del grado de probabilidad con el grado de severidad o gravedad o cuánto daño nos puede causar en nuestro organismo, y para ello, pues, mayormente aplicamos todo esto de las matrices bidimensionales, ¿no? Habíamos recomendado ver cuáles eran las pautas paso a paso, cómo realizar una evaluación de los peligros de una manera más detallada, los valores, los riesgos también según los valores de riesgo y también según nuestras matrices bidimensionales, ¿no? Metodología chilena, metodología de la FAO, que son mayormente las más básicas, las que más comúnmente solemos aplicar, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas metodologías, estrategias, no solamente de la FAO, de la metodología chilena, sino también en metodologías europeas, de Estados Unidos, los cuales ellos son más exigentes, más estrictos, y los valores pues varían, ¿no? Son de 4 a 5 o mucho más, ¿no? Ellos son mucho más estrictos en este aspecto. Mientras que en nuestra normativa de Perú, por ejemplo, mayormente son de 3 valores a 3 valores y ya nos da la libertad para que nosotros como miembros del equipo HACCP, nosotros con haciendo uso de nuestro razonamiento lógico y con todas nuestras investigaciones que hemos tenido, podemos aplicar la cual mejor nos convenga, ¿no? Si usamos la metodología de la FAO, la chilena, o aplicamos otra metodología más. Eso según sea nuestro criterio, ¿no? Entonces, el grado de probabilidad, efecto e incidencia también tiene que ver con lo mismo, con las matrices bidimensionales, y habíamos visto algunos de estos ejemplos, pues, ¿no? Como es el análisis de peligros, tanto a nivel biológico, físico, químico, en cada una de las etapas que tenemos que saberlas identificarlas bien de manera bien detallada, y después cualquiera de estos tipos de peligros nosotros tenemos que identificar cuál de ellos es de carácter significativo. Y justamente los peligros que son hallados de carácter significativo son los que nosotros vamos a tomar para posteriormente aplicar o desarrollar los PCCs, ¿no? Los puntos críticos de control, los cuales vamos a hacer uso de la herramienta del árbol de decisiones, pues, ¿no? Ahí, y justamente en muchos casos nos dan muchos criterios, muchas formas, ejemplos, como nosotros podemos hacer esas estructuraciones, ¿no? Pero siempre tenemos que justificar por qué es que nosotros vamos a designar que ese tipo de peligro sea de carácter significativo. Y justamente nosotros hacemos uso tanto del grado de probabilidad o gravedad para finalmente ver si el riesgo es alto, severo, medio o bajo, ¿no? Eso lo podemos ampliar, modificar o connotar según nuestro tipo de organización. Y ahora ya vamos a comenzar con la parte ya desde ahorita, es el estudio de las medidas preventivas. Recordemos que no solamente el análisis de peligro nos conlleva solamente a saber identificar, hacer un análisis bien minucioso de todos los posibles peligros que son físico, químico, biológico, sino también hacer un estudio bien minucioso de cualquiera de las medidas preventivas que nosotros queramos realizar, aplicar, ¿no? Entonces, esas medidas preventivas se les considera como un tipo de medidas de control que nos va a permitir que nosotros podamos gestionar o administrar adecuadamente estos tipos de peligros. En realidad, ¿qué viene a ser un tipo de medidas de preventivas? Muchos lo consideramos como aquellas acciones, actividades o tareas que nosotros vamos a tener que realizar para poder, el fin es eliminar, reducir cualquier tipo de peligro, ¿no? Que pueda afectar al tema de la inocuidad alimentaria, pero a un nivel que sea aceptable o tolerable en mi organismo para que no
me pueda causar daño, ¿no? Ejemplos de medidas preventivas que mayormente se suele usar, pues son aplicar los programas de prerequisitos, que todos lo conocemos mayormente, como son las buenas prácticas de manufactura, o ustedes lo van a modificar según su tipo de línea de producción de sus alimentos, ¿no? Buenas prácticas de agrícolas, buenas prácticas veterinarias, buenas prácticas higiénicas, de elaboración, buenas prácticas de almacenamiento, según sea su rubro, ¿no? A la vez de ello, también aplicar, por ejemplo, el tema del plan de higiene y saneamiento. Dentro de eso tenemos las actividades como limpieza, desinfección, la desinsectación, eliminar insectos, derratización, eliminar ratas, desinfección. El tema también del calibrado, mantenimiento de nuestros equipos, instrumentos, máquinas y sobre todo la capacitación de nuestro personal, ¿no? También dentro de ello tenemos los POE, POES, cada una de esas actividades minuciosas que nosotros solemos hacer, que van involucradas dentro de los POES, también lo podemos colocar acá. Y para ello, pues nosotros hay que hacer un control minucioso a nivel de los peligros biológicos, un control minucioso a través de los peligros químicos y otro control a través de peligros físicos, ¿no? Y no hay que olvidarnos de aplicar bien las medidas básicas de higiene. Justo recordemos que estas son fundamentales para aplicar en todo el sistema HACCP y recordemos que en el HACCP, aplicar HACCP no va a involucrar que nosotros vayamos a eliminar o sustituir las medidas de higiene. Recordemos que no son parte específicamente del plan HACCP, pero son la base, son los principios básicos que nosotros tenemos que adoptarlos para poder aplicar posteriormente el HACCP, ¿no? Y justamente esto se aplica en los principios generales de higiene de nuestro códex en cualquiera de las etapas a lo largo de nuestra cadena agroalimentaria, ¿no? Por ello, pues muchas veces aplicamos, haciendo uso, como les dije, de criterio lógico, criterio científico, para posteriormente que se estén dando en el sistema gas. ¿Cómo se da el control de peligro a nivel biológico? Pues mediante procesos térmicos. Mayormente acá nosotros tenemos que controlar, el operario se encarga de controlar los parámetros de la temperatura, ¿no? Cuando son de carácter térmico, mayormente son temperaturas altas, ¿no? Desde 92 hasta 120 grados, según sea si es pasteurización, o sea esterilizado, o sea cualquier otro proceso térmico, ¿no? Entonces acá las medidas de control que vamos a aplicar van a ser en las bacterias, por ejemplo, los agentes de bacterias, y justamente esto lo vemos haciendo un control más minucioso en la parte de los proveedores que nos van a distribuir, ¿no? Ver cómo son las actividades de limpieza y desinfección, las características de los envases o envoltorios con los que vamos a trabajar, cómo se da la adición de la sal, de los aditivos, el tema también de la deshidratación, el control del tiempo de temperatura, el grado de pH, justamente en estos sectores, ¿no? O también podemos ver, por ejemplo, en el sector de enfriamiento o en el sector de congelamiento, porque justamente en estas actividades es donde se puede dar la supervivencia de estas bacterias, la proliferación de estas bacterias, y justamente es acá donde nosotros tenemos que tener sumamente cuidado. Es más estricto nuestro control en este aspecto, ¿no? También vemos en medidas de control, por ejemplo, en el aspecto cuando vamos a ver la parte de los virus. Y los virus mayormente podría encontrarse cuando realizamos procesamientos térmicos también, justamente en la etapa de la cocción, cuando vamos a freír o vamos a asar. Y también hay que a practicar adecuadamente las condiciones de higiene, ¿no? Especialmente para evitar un ejemplo como las hepatitis, ¿no? Es un ejemplo común que mayormente nos suele dar de característica vírica. Otro tipo de medida de control, pues es en cuestión a nivel de los parásitos microscópicos, ¿no? Entonces, para ello hacemos un control alimentario también. También vemos la parte del calentamiento, de las etapas de congelamiento, en el salado, en la inspección visual también, y aplicar también nuestras buenas prácticas de higiene, ¿no? Entonces, desde esta parte lo vemos, porque recordemos que mayormente los parásitos se encuentran cuando el agua no es apta y, por ejemplo, con esa agua sucia se ha lavado, por ejemplo, la parte de los alimentos agrícolas, entonces ya están ahí presentes. O también en las mismas carnes, por ejemplo, que no le damos un buen control adecuado, y mayormente se quedan presentes en las carnes, por ejemplo, un ejemplo común que es el cerdo, que está con la cisticercosis, ¿no? O la triquinosis también, ¿no? Pues son ejemplos que obviamente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Otro ejemplo de la fasciola hepática. Entonces son bastantes de estos aspectos que nos va a permitir que nosotros sepamos controlar.
Otro tipo de medida de control es el control que vamos a hacer a nivel de peligros químicos, ¿no? Entonces acá desde el momento que nos vamos a inspeccionar a los proveedores, vamos a recibir que contemos, que trabajemos con proveedores que estos estén bien calificados, que hayan pasado por una evaluación de proveedores, que estos cumplan la mayormente de los ítems que nosotros vamos a evaluar. Y recordemos que el control específicamente es en el control del proceso, ¿no? Es decir, desde el momento que nosotros vamos a realizar las formulaciones, vamos a agregar los aditivos, químicos, las concentraciones, los conservantes, los colorantes, ¿no? Entonces, con los que vamos a trabajar para poder formular o realizar o procesar nuestro producto final. Entonces, acá una de ellas, de las énfasis que nos dan es lograr separar las sustancias químicas en el almacenado en un solo lado, ¿no? Fuera de las otras áreas de manipulación. También realizar un buen control en nuestro aspecto del rotulado para poder descartar cualquier tipo de material con seguridad, ¿no? Que sean seguros para posible contaminación por agentes tóxicos que se nos pueda presentar, ¿no? A nivel de control del peligro físico, pues acá también se da controlar también adecuadamente los proveedores, que estos cuenten con especificaciones de cada materia prima, de cada ingrediente, de cada aditivo, controlar también la parte de cada proceso, con un control en cada uno de los ambientes o de las áreas en las que vamos a realizar el trabajo, el mantenimiento preventivo de cada uno de nuestros equipamientos, del procesamiento o para la producción, ¿no? Muchas veces realizamos el filtrado, en las etapas de floculación o retiro también por inspección de la visualización, haciendo uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, detección de cualquier tipo de partículas sólidas por equipamientos específicos también podrían ser otro tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, esos son mayormente al estudio más minucioso que nosotros tenemos que tomar apuntes según sea nuestra realidad, según sea nuestra organización y según sea nuestro tipo de proceso de cada producto que vamos a elaborar cada uno de estos. Y nosotros tenemos que saber hacer estos tres tipos de control a nivel de los peligros biológicos, a nivel de los peligros químicos y a nivel del control de peligros de carácter físico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá es en un ejemplo para un análisis de peligro, en este caso, para materia prima. En este caso, supongamos que queramos hacer, nuestra materia prima es el plátano. Entonces, acá tenemos que identificar los tres tipos de peligro, a nivel físico, químico y biológico. A nivel físico, por ejemplo, podemos encontrar presencia de astillas, madera, tierra, insectos, ¿no? ¿Cuál sería la causa de ese peligro? Por ejemplo, que se ha dado malas prácticas agrícolas, y acá ya hacemos uso de la matriz bidimensional, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es su grado de efectividad? En este caso, medio. Su grado de probabilidad, frecuente. Y si es significativo o no, en este caso le ha colocado que no es un peligro significativo a nivel físico, ¿no? Ahora pasamos al nivel del peligro químico. Por ejemplo, en este caso puede ser que se dé presencia de residuos de plaguicidas o trazas de metales pesados. Causa de peligro, por ejemplo, acumulación de residuos de plaguicidas en el suelo. Su grado de efecto severo, el grado de probabilidad probable, el grado significativo sí se le considera así, ¿no? Y en cuanto al nivel de tipo de peligro biológico, por ejemplo, encontramos a las bacterias termófilas como el Bacillus, el Clostridium, hongos o mohos o levaduras que se podrían encontrar. Causa de peligro, por ejemplo, malas prácticas agrícolas o contaminación cruzada. El valor de su efecto es severo, el valor de probabilidad es probable y el grado significativo también se le considera que sí. Entonces, ¿cuál es la justificación de esta decisión por la que yo le considero que en esta etapa se le considera que es peligro significativo o no? Uno es porque el plátano, al ser utilizado, es cubierto por una capa gruesa que es separada durante el proceso en el área de tratamiento de la materia prima, ¿no? Entonces, por eso en este caso, para el primer caso, no lo consideran que sea un peligro significativo. Ahora, ¿qué medidas preventivas es que nosotros tenemos que aplicar? Justamente, que está relacionado con este tema, ¿no? Estudio de las medidas preventivas. Entonces, en este caso sería por ejemplo, aplicación de buenas prácticas agrícolas, en este caso, realizando una buena inspección visual con todos nuestros sentidos, ¿no? En este caso con la vista, de cada uno de los racimos al momento de su recepción, ¿no? Otro tipo de medida preventiva, por ejemplo, controlar los límites máximos permitidos según la legislación nacional que contengan de residuos de plaguicidas, ¿no? Además, por ejemplo, en cuestión de medida preventiva, un control mediante un análisis en el laboratorio
externo, pero que este laboratorio esté acreditado, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en este caso ya para la etapa de recepción de materia prima, pero es para otro caso, por ejemplo, peligro físico. También encontramos astillas, tierras, insectos. En este caso, el riesgo le ponen no, su justificación, porque el producto ya ha sido capacitado, por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas. Entonces, por eso no lo consideran, porque ellos ya han tomado esa capacitación y lo van a hacer adecuadamente bien, ¿no? ¿Qué tipo de medida preventiva? Por ejemplo, inspeccionar la materia prima, la cual ha sido inspeccionada o recepcionada en el momento que se ha ingresado a la planta, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, a nivel tipo de peligro químico, contaminación con plaguicidas y combustibles. Riesgo significativo, sí. Justificación, por ejemplo, posibilidad de riesgo de contaminación con combustible en los vehículos menores, ¿no? Medidas preventivas, inspección de la materia prima al ingreso de la planta, control de la limpieza del vehículo de transporte del producto, ¿no? A nivel de carácter biológico, por ejemplo, encontramos bacterias, hongos, mohos, el tipo de peligro. El riesgo se le considera significativo, sí. Justificación, por ejemplo, el productor ya ha sido capacitado en buenas prácticas agrícolas. ¿Qué medida preventiva? Por ejemplo, una inspección de materia prima al ingreso de la planta, ¿no? Otra etapa, por ejemplo, en la etapa de lavado. A nivel físico no encontramos ninguno. A nivel químico, por ejemplo, contaminación con residuos de insumos de limpieza. O, por ejemplo, se puede dar que se dé bastante exceso de cloro residual en el agua. Entonces, riesgo acá no le consideran que sea significativo, porque acá se da la justificación. ¿Por qué no? Porque el operario realiza el procedimiento de limpieza diaria de los utensilios y también cumple con la calidad, ¿no? Verifica el cumplimiento de ello. Medida preventiva, pues mayormente se da capacitaciones y supervisión permanente del personal, ¿no? A nivel, por ejemplo, en este caso a nivel biológico, por ejemplo, puede ser la presencia de coliformes totales por falta de cloro residual en el agua, ¿no? Esto también se le considera no. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque el operario, por ejemplo, realiza el procedimiento de limpieza diaria de cada uno de los utensilios y también verifica la calidad, ¿no? Del cumplimiento de ello. Medidas preventivas, también capacitación, supervisión permanente a cada uno del personal. Entonces, como vemos, cada uno de estos análisis de peligros va a contener, por ejemplo, su causa de ese peligro, va a contener su grado de efecto, su grado de probabilidad, cuál va a ser su grado de significación, si es peligro significativo o no, justificar por qué nosotros lo consideramos que sí es significativo o no, y por último, colocar una medida preventiva, los cuales son acciones, actividades que uno va a tener que realizar para poder prevenir, antecedernos para que este peligro no se nos pueda presentar en el momento que realizamos cada una de nuestras operaciones. Ahora pasamos al principio 2, que es determinación de cada uno de los puntos críticos de control o con las siglas que se denotan como PCC. Entonces, para ello, mayormente, pues nosotros utilizamos la mayoría del Códex Alimentario como base, nos basamos en el instrumento que es el árbol de decisiones, ¿no? Para cada una de las etapas de nuestro proceso que hemos colocado en cada uno de nuestro diagrama de flujo, ¿no? Entonces, para ello, justamente es una serie de 4 preguntas que nosotros nos vamos a ir realizando y en cada una de ellas nos vamos a responder si es un sí o si es un no. Entonces, lo indispensable acá es, por ejemplo, que todos los peligros que nosotros hemos considerado en los formatos anteriores que nos han salido, que son de carácter significativo, estos nosotros los vamos a tomar específicamente para que pase a la siguiente etapa, ¿no? Es decir, en la que nosotros vamos a tener que aplicarle este árbol de decisiones, ¿no? Para cada peligro significativo, con el fin de nosotros poder reconocer si estos se pueden convertir en puntos críticos de control o no. Y por ello es obligatorio tener por lo menos un PCC o un punto crítico de control. Los puntos críticos de control se recomienda que sean pocos, no que sean demasiado porque también nos vamos a saturar. Ejemplos de PCCs, por ejemplo, podría ser la etapa de la cocción, de la refrigeración, el congelado, el procesamiento térmico, el etiquetado de alérgenos, control de la formulación del producto, detección de materiales extraños, ¿no? Mayormente son estos ejemplos. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces hacemos un tipo de formato, como vemos en el gráfico, donde para cada una de las etapas vamos a tener que enumerarlas de una
de una por una, como es en este caso, vamos a identificar el tipo de peligro y cada una de estas preguntas del árbol de decisiones lo vamos a colocar en cada columna. P1, que significa la pregunta 1, P2, P3, P4 hasta la P4, ¿no? Y finalmente vamos a colocar PCC como resultado para ver si sí se lo considera punto crítico de control o no se lo considera. Por ejemplo, en este caso, para la parte de la recepción de café verde, ¿no? Supongamos que el peligro que encontremos es la presencia de ocratoxina. Entonces, en la primera pregunta, según sea nuestra fase, que es la etapa de recepción, nos preguntamos la primera, por ejemplo, ¿se puede controlar el peligro significativo a un nivel aceptable en este paso mediante programas de prerequisitos, ya sea, por ejemplo, aplicando buenas prácticas de higiene? En este caso sería buenas prácticas agrícolas, ¿no? En este caso. Entonces, si ustedes lo consideran sí, entonces en este paso nos indica que este paso no se le considera como un PCC. Entonces, pasamos a la siguiente otra pregunta, ¿no? Y si es no, por ejemplo, si es un no, si nuestra respuesta es no, entonces pasamos a la siguiente pregunta que vendría a ser, ¿existe en esta fase o en esta etapa, por ejemplo, medidas de control específica para el peligro, para este peligro de carácter significativo? Entonces, nosotros nos preguntamos si es un sí o si es un no, ¿no? En este caso, no lo consideran no. Este paso significa que no es un PCC. Entonces, los pasos subsiguientes se podría decir que deberían evaluarse para ver si son PCC, ¿no? Y si es sí, pues seguimos con la tercera pregunta, ¿no? Vendría a ser un paso posterior evitaría o eliminaría el peligro de carácter significativo identificado o lo reducirá por lo menos a un nivel aceptable. Si es sí, significa, en la pregunta 3 se le considera que el paso posterior debería ser automáticamente un PCC. Y si es no, pues vamos a seguir con la otra pregunta. Y la pregunta 4 vendría a ser, ¿puede este paso prevenir, eliminar específicamente este peligro significativo identificado o reducirlo a un nivel aceptable? Y si acá es sí, entonces significa que este paso es un PCC. Y si es no, pues la respuesta tendría que ser que tengo que modificar un paso, un proceso o todo el producto para poder implementar una medida de control adecuada. Entonces, según esas preguntas, en cada una de esas preguntas, si le voy a colocar sí o no, lo voy a tener que ir completando cada espacio, ¿no? Y finalmente, según este criterio, finalmente para la etapa de recepción de café verde, en este caso, no se le considera, para la primera etapa no se le va a considerar PCC. Seguimos con las siguientes fases. Por ejemplo, para el almacén de mi materia prima, ¿qué tipo de peligro se podría encontrar? Por ejemplo, formación química de niveles de ocratoxina A. En este caso, para la pregunta 1 se le considera sí, para la pregunta 2 se le considera no, para la pregunta 3 sí, para la pregunta 4 sí. Finalmente, damos a la conclusión de que esta fase no es un PCC. Para la fase 3, que es el tostado, en este caso, el tipo de peligro que podemos encontrar vendría a ser el Salmonella, Staphylococcus aureus o coliformes. Nos hacemos también las mismas preguntas. Para la pregunta 1 le hemos colocado que sí. Para la pregunta 2, sí también. Y ya automáticamente, ya cuando queda hasta ahí, sí, automáticamente ya significa que sí la vamos a considerar como un tipo de PCC. Entonces, el tostado sí se le considera como una etapa de punto crítico de control, ¿no? Acá también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, se da en la etapa de lavado automático. ¿Qué tipo de peligro encontramos? Por ejemplo, biológico, contaminación por Escherichia coli, Salmonella, SPP. A nivel físico, a nivel químico, no hay ningún tipo de peligro. El valor de gravedad le consideran ellos bajo, el de probabilidad medio, el de insignificancia medio, y se le considera que es una etapa crítica o no. Acá no lo vamos a considerar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas? Volvemos a colocar las medidas preventivas, ya usar los programas de prerequisitos, ¿no? Plan de higiene y saneamiento, limpieza y desinfección, limpieza y desinfección de la tina de prelavado, lavadora automática, tina de desinfección, manual de buenas prácticas, por ejemplo, en este caso de manufactura, en este caso para la harina de maca cruda y gelatinizada, ¿no? También, por ejemplo, control de capacitación al personal, control de higiene a nuestro personal de la planta, carnet de sanidad, frecuencia cada 6 meses o chequeo médico
Y aplicamos lo mismo del árbol de decisiones de estas preguntas, las volvemos a colocar en cada una de estas columnas, ¿no? P1, de la pregunta 1 hasta la pregunta 4, y la respondemos si sí o no, y finalmente vamos a la conclusión que esta etapa no se le considera como un PCC, ¿no? Y pasamos a la etapa de la desinfección. Por ejemplo, en este caso, el peligro que encontramos, por ejemplo, puede ser el peligro de carácter biológico, por la sobrevivencia, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella, SPP o Bacillus cereus, ¿no? Entonces, el valor de gravedad en este caso es alta, el valor de probabilidad es alta, el valor de insignificancia es crítico y se le considera que sí es un un peligro significativo, ¿no? En este caso. Medida preventiva, pues aplicamos el plan de higiene y saneamiento, las actividades de limpieza y desinfección, registro adecuadamente de condiciones ambientales, también la limpieza y desinfección de la tina de prelavado, en la lavadora automática, tina de desinfección, también el manual de BPMs, el control de higiene del personal de la planta, control de capacitación también del personal, lavado y desinfección de la materia prima, control de cloro para la desinfección, carnet de sanidad, también con la misma frecuencia cada 6 meses, chequeo médico, frecuencia anual. Lo mismo hacemos las mismas preguntas, las respondemos cada una de ellas, y para la primera pregunta salió sí, y para la tercera también salió sí. Por ello, automáticamente nosotros ya lo consideramos esta fase o esta etapa que sí es un PCC. Y así sucesivamente vamos a ir con las demás etapas según sea nuestra producción, ¿no? Ahora pasamos, por ejemplo, a la etapa, al principio 3, que vendría a ser establecimiento de cada uno de los límites críticos para cada uno de estos puntos críticos de control. Si bien es cierto, nosotros tenemos que saber que los límites críticos se los designa con las siglas LC. Entonces, los límites críticos que vendrían a ser son como criterios, los cuales tienen que ser valorados para cada medida preventiva que esté asociada en un punto crítico de control. Ejemplo, por ejemplo, de límites críticos tenemos de carácter químico, encontramos, por ejemplo, según el valor de grado de pH o el valor de grado de contenido de agua que nosotros podemos tener que establecerlo, ¿no? A nivel físico tenemos, por ejemplo, cuánto debería de ser el tiempo, cuánto debería ser la temperatura. También tenemos, por ejemplo, a nivel microbiológico, que son los límites bacterianos, que son máximos, mínimos, que son permisibles, que lo encontramos en nuestras normas técnicas peruanas, pues, ¿no? Entonces, para ello vamos a establecer los límites críticos tanto a nivel superior como a nivel inferior. Hay algunos que tienen valor mínimo, valor máximo, y hay otros que solamente tienen un solo valor. Entonces, para ello nosotros se determina un límite crítico para cada tipo de PSC o punto crítico de control, o también puede ser más de un límite crítico si se mide o se va a controlar más de un aspecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, los valores por fuera de los límites críticos que me pueden indicar que hay una desviación. Es decir, si nosotros no respetamos, se salen del valor mínimo o se pasan del valor máximo, entonces significa que está habiendo una desviación y por ello es que se pueda generar un producto potencialmente que sea no inocuo, pues, ¿no? Por ello, pues hay que incluir parámetros, por ejemplo, que sean medibles, que sean significativos y que sean realistas, que sean de valor cualitativos o cuantitativos, ¿no? Si no hay información, por ejemplo, en el caso que queramos establecer un límite crítico, hay que seleccionar un valor que sea conservativo o un límite reglamentado, ¿no? Pero siempre tenemos que indicar su justificación, es decir, por qué nosotros lo creemos conveniente que sea este límite crítico y los materiales que sean de referencia, ¿no? Utilizados, de dónde lo hemos sacado, de qué normativa, en qué nos hemos basado, indicando el número. Escribir, por ejemplo, algunas instrucciones de medición o de toma de valor de los límites críticos. Acá también tenemos ejemplo, por ejemplo, según los tipos de, en este caso para este gráfico, por ejemplo, dentro del tipo de PSC que podríamos encontrar, sea la cocción, ¿no? En este caso. El tipo de límite crítico vendría a ser, por ejemplo, el valor que esté a 75 grados centígrados por 20 minutos, especialmente cuando vamos a controlar el centro de la pieza, por ejemplo, que queramos cocer o cocinar una carne de pollo, en este caso. Otro tipo de, en este caso vendría a ser, por ejemplo, para el PCC del desecado,
Pero el límite crítico acá vendría a ser, por ejemplo, uno de ellos, el registro del valor de temperatura del horno, que vendría a ser el valor de 120 grados centígrados. Otro límite crítico vendría a ser el tiempo de secado, que es a 120 minutos. Y también la velocidad de circulación, que es otro límite crítico, que es de 2 metros por segundo. Otro PCC, por ejemplo, es en la etapa del acidificado, ¿no? Se le considera. El límite crítico podría ser, por ejemplo, que el peso del producto sea de 100 libras. Otro límite vendría a ser el tiempo de remojo, 8 horas. La concentración de ácido acético que sea 3.5% y el pH esperado que sea a 4.5. Acá también tenemos, por ejemplo, para el peligro, por ejemplo, de patógenos bacterianos no esporulados en la etapa del PCC, que se considera que es la pasteurización, su límite crítico vendría a ser el valor de a 72 grados centígrados, por lo menos durante un tiempo de 15 segundos, ¿no? Y acá vemos dos tipos de límites críticos, ¿no? También el peligro, por ejemplo, supongamos que sea un fragmentos metálicos, entonces en la etapa que se le considera que PCC vendría a ser, en este caso, el detector de metales, y el límite crítico vendría a ser, por ejemplo, los fragmentos metálicos que sean superiores a 0.5 milímetros. Otro peligro son los patógenos bacterianos. Acá el PCC vendría a ser en la etapa del horno del secado. Su límite crítico sería que su actividad de agua sea menor o igual a 0.85 para que se pueda controlar el tema de la proliferación en la producción de estos alimentos secos, ¿no? También, por ejemplo, el peligro de los nitritos en exceso en la etapa del PCC cuando se da, por ejemplo, el curado o en la etapa de la salmuera, ¿no? Límite crítico, nos indican que el valor máximo tendría que ser de 200 partes por millón de nitritos de sodio en nuestro producto final. Otro peligro, por ejemplo, patógenos bacterianos en la etapa o fase, por ejemplo, de la acidificación, ¿no? Entonces acá el pH máximo nos recomiendan que sea máximo de 4.6 para poder controlar un ejemplo del Clostridium botulinum en alimentos acidificados. En el caso del peligro, por ejemplo, de los alérgenos alimentarios, el PCC vendría a ser en la etapa del etiquetado y el límite crítico sería, por ejemplo, cuando la etiqueta tiene que ser legible, que contenga una lista de todos los ingredientes que contenga, ¿no? De manera los que son correctos. Y por último tenemos al peligro, por ejemplo, de la histamina, que lo encontramos en la fase o la etapa o el PCC, en este caso vendría a ser de la recepción, ¿no? Entonces los límites críticos sería que los niveles máximos de histamina que sea de 25 partes por millón en la evaluación de histaminas en el atún, por ejemplo. Y acá sí tenemos un ejemplo básico para la etapa, por ejemplo, del tostado del café verde que habíamos hablado anteriormente, un tipo de PCC que se le considera que era el tostado, encontrábamos los tres tipos de límites críticos, ¿no? Uno a nivel de la temperatura, que nos da un valor, cuánto es el valor máximo que nosotros tenemos que respetar, en grados Fahrenheit de 405 y temperatura mínima de 340 grados Fahrenheit. En cuanto al tiempo, por ejemplo, tiempo mínimo 27 minutos, tiempo máximo de 30 minutos. En cuanto a la velocidad de aire mínima, al 27% y velocidad de aire máxima al 36%. Entonces, como ustedes podrán ver, en cada fase o en cada etapa, nosotros, después de que hemos aplicado las restricciones, hemos identificado cuál de estos tipos de peligros que han sido significativos lo tomamos, lo consideramos con las decisiones para identificarlos en cuál de esas nosotros encontramos los PCCs. Y dentro de esos PCCs nosotros vamos a tener que establecer 1, 2, hasta 3 o según sea los parámetros que vamos a elaborar, cuánto es la cantidad de límites críticos que vamos a tener que evaluar y observar y monitorear en cada proceso, ¿no? Y siempre respetar valores mínimos, valores máximos, como son en estos casos, ¿no? Ahora pasamos al tema, por ejemplo, de cómo nosotros podemos validar estos límites críticos. Recordemos que el tema validación es uno de los términos que nosotros mayormente vemos en implementar el sistema HACCP. Y no solamente nos involucra que nosotros solamente vamos a validar todo el sistema HACCP, sino también tenemos que validar los límites críticos, que justamente para ello nosotros tenemos muchas maneras o formas como validamos. Una de ellas, la primera, es realizando una revisión de la literatura científica.
Es decir, para ello nosotros tenemos que hacer un estudio minucioso, realizar toda la recopilación de todos los datos posibles, donde vamos a buscar, vamos a revisar a estudios científicos, artículos científicos, papers, publicaciones, proyectos, modelos o ejemplos también que nos sirvan como guías y estándares que apoyen el tema de estos límites críticos que queremos investigar, ¿no? También colocar alguna evidencia objetiva, asegurar que estos límites críticos estén basados en datos que sean sólidos, que sean aceptados y que hayan sido probados con anterioridad, ¿no? Lo cual me va a dar la confiabilidad, la seguridad que si yo aplico a ese valor, esos valores mínimos máximos de límites críticos, me va a dar buenos resultados de poder prevenir o eliminar o reducir los posibles peligros que se nos pueda presentar, ¿no? También tenemos, por ejemplo, como número 2, otra manera de cómo validar estos límites críticos vendría a ser la realización de pruebas de laboratorio. ¿Qué ocurre? Que cuando ustedes han investigado no encuentran información científica, no encuentran información en literatura, no encuentran, entonces es obligatorio que ustedes tienen que hacer sus pruebas piloto, ¿no? O sus pruebas en laboratorio en este caso. Muchos de ellos, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer experimentos, realizar muchas pruebas que nos demuestren, por ejemplo, qué límites críticos pueden controlar a estos peligros de carácter significativo. Y nos vamos a basar mayormente en los resultados. Y esos resultados que hemos tenido de estas pruebas, de estos experimentos, tenemos que documentarlos, cada una de estas pruebas, ¿no? Mostrando que cada límite crítico sean realmente efectivos y que estén en condiciones controladas. Como parte 3 tenemos, por ejemplo, otra metodología, son aplicando las pruebas en planta, ¿no? Que son las pruebas piloto, como les había comentado, y acá las condiciones tienen que ser reales, ¿no? Es decir, según nuestra realidad, como nosotros estamos haciendo nuestros procesos, vamos a tener que implementar estos límites críticos en torno a nuestra realidad, que nos permite asegurar que sean prácticos, que sean efectivos con las operaciones que realizamos, ¿no? Y muchas veces es necesario realizar un monitoreo, un seguimiento, una vigilancia. ¿Qué vamos a vigilar? Por ejemplo, el proceso en un periodo dado para poder verificar que este límite crítico cumple y que los peligros van a estar bajo control. En cuanto a la metodología 4, revisión por expertos también. Entonces acá sí vamos a tener que aplicar, recurrir a servicios terceros, ¿no? Es decir, a una empresa que es experta en consultoría, podemos consultar con expertos que que tengan la experiencia, el conocimiento en el tema de inocuidad alimentaria, para que nos ayuden, nos apoyen en el tema de revisar y validar estos límites críticos. También es dable, ¿no? En cuanto a la documentación, pues obtener opiniones y documentos de validación de expertos que respalden pues la efectividad de los límites críticos que vamos a tener que colocar. Y por último tenemos la metodología de evaluación de datos históricos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un análisis de todos los registros que hemos tenido acumulado, por ejemplo, de meses o de años anteriores, revisar registros históricos de producción, tanto de control de calidad, para identificar si hay evidencia que estos límites críticos han sido efectivos, ¿no? También evaluar las tendencias, ¿no? Evaluar, por ejemplo, cómo se está dando la tendencia, qué tipo de patrones vamos a aplicar para confirmar que estos límites críticos logren controlar este peligro a lo largo del tiempo, ¿no? Justamente. Y ahora pasamos al principio 4, que es el establecimiento del sistema de vigilancia de cada uno de los puntos críticos de control, denominados PCCs. Entonces, muchas veces cuando hablamos de vigilancia es sinónimo y en otras bibliografías lo encontramos como monitoreo, en otros lo encontramos como seguimiento, otros lo denotan como observaciones, que en realidad son sinónimos y que se conlleva a la misma, ¿no? A la misma concepto. En realidad, vendría a ser un tipo de medición, tanto a nivel físico, a nivel químico o a nivel visual, o haciendo uso de nuestra misma observación programada, ¿no? Para poder comprobar si justamente ese punto crítico de control esté bajo control. Es decir, que no se supere los valores de los límites críticos, no se pase en relación con sus límites críticos, pues, ¿no? Entonces, las observaciones, pues, se registran para futuras verificaciones en formatos, tenemos que llenarlos, ¿no? En nuestras tablas, nuestros formatos tienen que ser llenados, que al ser llenados se denominan registros, ¿no?
Lo importante es que se realice de una manera continua, de una manera periódica o según sea el tipo de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir la vigilancia? Pues detectar si es que se está dando una pérdida de control en un punto crítico de control. También nos va a permitir, por ejemplo, obtener registros de todos los puntos críticos de control que estén o no bajo control. Además de ello, también determinar el momento en que se está dando esta pérdida de control de este punto crítico de control, ¿no? Y muchas veces para ello, pues hay que realizar un plan de vigilancia. Este plan de vigilancia me va a permitir especificar, por ejemplo, qué es lo que se va a vigilar, quién es el encargado de realizar esta vigilancia, por qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia, cómo, qué metodología voy a aplicar para esta vigilancia, qué tipo de procedimientos voy a aplicar. Entonces, todos estos datos van a ser evaluados de una manera muy constante y si el límite crítico no cumple, pues hay que tener que aplicar una medida de control de manera de inmediato. Justamente acá vamos a hacer uso de registros, los cuales tienen que ser firmados por el encargado del monitoreo o vigilancia y por quien evalúa cada uno de estos resultados, pues, ¿no? Si bien es cierto, son suficientes para poder detectar cómo se está dando las tendencias. Para ello, pues, se establece criterios de vigilancia para cada punto crítico de control que nosotros estemos identificando en todo nuestro diagrama de flujo de nuestro producto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, en este caso, por ejemplo, para la etapa de la recepción del cangrejo, ¿no? En este caso se le considera PCC. ¿Qué peligro significativo? Por ejemplo, mayormente son de carácter químico. En el ambiente, ejemplo, supongamos que se dé el ejemplo de encontrar mercurio. Entonces acá el límite crítico para cada un tipo tipo de medida preventiva sería que todo cangrejo entrante debe estar, por ejemplo, etiquetado con la fecha y lugar de pesca, con el tipo de marisco, la cantidad, el nombre, el número de registro del pescador aprobado, ¿no? Entonces, el monitoreo o vigilancia vendría a ser qué se va a realizar, por ejemplo, la información en las etiquetas de los cangrejos que se van entrando, ¿no? ¿Cómo? Con una inspección visual. La frecuencia sería cada saco, quien el encargado del área de recepción, ¿no? En caso que se pueda dar una acción correctiva, por ejemplo, se tendría que rechazar los sacos sin etiqueta, por ejemplo, discontinuar, por ejemplo, el uso de los proveedores hasta que se obtenga la evidencia de que las prácticas de etiquetado han cambiado, ¿no? Registro, pues hay que hacer uso de registros de recepción y en cuanto al tema de la verificación, pues revisión de los registros de monitoreo, ¿no? De cada una de las acciones correctivas dentro de la primera semana de preparación. Otro caso, por ejemplo, ¿qué queremos, por ejemplo, monitorear? Por ejemplo, el sitio o el lugar de pesca, ¿no? En este caso, ¿cómo? Por ejemplo, una inspección visual, consultando a la autoridad del estado de control de crustáceos y si el área en donde se está, por ejemplo, recolectando estos crustáceos está autorizada para la pesca, ¿no? Frecuencia en cada lote. ¿Quién? El empleado del área de recepción. Y en caso que veamos que no se está cumpliendo, pues hay que aplicar una acción correctiva. En este caso sería rechazar los lotes, ¿no? De aguas que no son aprobadas o descontinuar el uso de proveedores hasta que se obtenga la evidencia de que las prácticas de pesca han sido cambiadas, ¿no? Otro ejemplo de monitoreo vendría a ser, por ejemplo, que queramos monitorear o vigilar, por ejemplo, la licencia del pescador, ¿no? ¿Cómo? Con una inspección visual, frecuencia, cada vez que se está entregando, ¿quién? El empleado del área de recepción. Y en este caso, si es que se diera una acción correctiva, pues vendría a ser rechazar también los lotes del pescado sin licencia, ¿no? Discontinuar también el uso del proveedor hasta que se obtenga, por ejemplo, evidencia de que el pescador ha obtenido ya su licencia, ¿no? Entonces, justamente así nosotros tenemos que hacer el tipo de monitoreo o vigilancia de cada una de las actividades que nosotros queramos realizar, ¿no? Pero siempre lo vamos a hacer aplicando estas preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, la frecuencia y quién es el encargado, ¿no? Algunos hasta le colocan otra columna, como en este caso, de sus acciones correctivas, ¿no? Incluso hasta le colocan el código de su registro, su número. Ahora pasamos al principio 5, que vendría a ser establecimiento de estas medidas correctivas. Entonces, cuando hablamos de medidas correctivas,
también son acciones, son actividades, tareas que uno va a realizar, que vamos a tomar en cuenta cuando vemos que nuestro punto crítico de control está fuera de control. ¿Y por qué está fuera de control? Porque, por ejemplo, no se han respetado los límites críticos, es decir, hemos salido, ¿no?, de los parámetros establecidos. Es decir, se ha dado excediciones, ¿no? Entonces, por ello se adopta, por ejemplo, cuando la vigilancia indica que un determinado punto crítico de control no está controlado. El objetivo es que nosotros tenemos que recuperar el control de ese punto crítico de control y hay que registrarlo para posteriormente un caso de rastreabilidad, ¿no? Señalar a la persona quién va a ser el responsable y qué tipo de medidas correctivas aplicar. Ejemplo de acciones correctivas que uno podría aplicar. Por ejemplo, podría ser que podemos aislar y retener el producto para evaluar el tema de su inocuidad en una área diferente a las otras, ¿no? Otra podría ser que desviemos el producto hacia otra línea donde la desviación no sea tan crítica. Por ejemplo, que sea el caso de que nosotros estamos produciendo, por ejemplo, un tipo de galletas, pero estas galletas han salido con malas condiciones de calidad organolépticas, entonces nosotros lo pasamos a otra línea donde sea, por ejemplo, para procesar, por ejemplo, harinas. Entonces, ¿no? Lo llevamos a otra línea. También podría ser reprocesar el producto. Es decir, podemos, en el caso de que no se haya horneado bien, podemos volver a llevarlo otra vez al horno para que se vuelva otra vez a aumentar a grados de temperatura y se pueda cocer mejor, ¿no? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, rechazar la materia prima. Si vemos que el problema, la causa raíz de este tipo de no conformidad o este tipo de peligros es por la materia prima, entonces hay que trabajar con otro tipo, ¿no? Con otro tipo de proveedores de materia prima. Y por último, pues hay que destruir el producto si vemos que no podemos aplicar ninguna de las acciones correctivas anteriores. Y justamente cuando hay una pérdida de límite operacional, se tiene que realizar un ajuste en un proceso. Y si se da una pérdida de límite crítico, entonces, ¿qué tenemos que realizar? Realizar o aplicar acciones correctivas o medidas correctivas que son sinónimos. Hablamos de acciones correctivas o medidas correctivas son sinónimos. El objetivo es que nosotros podamos identificar cuál es la causa raíz por lo que ha sucedido esa no conformidad o ese tipo de peligro, ese tipo de contaminante, para nosotros poder eliminar o reducir esa causa raíz para que ya no se vuelva a repetir. Entonces, ese es el objetivo de aplicar nuestras acciones correctivas. Acá tenemos un ejemplo para la etapa, en este caso, en un PCC, que es el tostado. Ejemplo de medidas correctivas, por ejemplo, capacitación al personal, en este caso, o también puede ser, por ejemplo, calibración del pirómetro de la lectura de la temperatura para el tostador, o también, por ejemplo, mantenimiento preventivo de toda la máquina del tostador, limpieza y desinfección también de la máquina o de los ambientes que es del tostado. Y por último sería la circulación del aire filtrado en el ambiente de trabajo, ¿no? Son 5 ejemplos de medidas correctivas que nosotros podemos aplicar para mejorar, ¿no? Y en algunos casos también le colocan, por ejemplo, especifican a qué límite crítico, ¿no? Temperatura mínima en grados Fahrenheit, 405 grados Fahrenheit, y temperatura máxima 340 grados Fahrenheit. Incluso hasta podemos describir de manera detallada, como en este ejemplo, cómo se realiza este procedimiento, esta medida correctiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si vemos que la temperatura es inferior a 340 grados centígrados, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que detener el proceso, se tiene que regular el flujo de fuego hasta alcanzar la temperatura deseada y llegar a la temperatura adecuada, ¿no? Esperar por lo menos 10 minutos para poder iniciar el proceso que se quiere realizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos de acciones correctivas? Para ello, pues, como les había comentado, primero formulamos las medidas correctivas específicas para cada tipo de punto crítico de control que con anterioridad nosotros hemos identificado. Vamos a registrar la acción tomada, la fecha, quién es el responsable de esta acción que he realizado y las decisiones que se van a tomar según nuestro producto, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del responsable? Pues identificar, como les dije, la causa raíz de esa desviación,
tomar las medidas correspondientes o acciones o actividades o tareas que uno quiera realizar para poder controlar el producto no apto y poder impedir que éste se vuelva a ocurrir o repetir nuevamente, ¿no? También realizar un seguimiento más minucioso para poder verificar que las medidas adoptadas están siendo eficientes y eficaces, ¿no? Y por último, pues predeterminar, documentar cada una de estas medidas en nuestros formatos o haciendo uso de nuestros registros, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a tener que ir realizando, tenemos que registrar. Hasta nuestras acciones correctivas tienen que estar registradas. Justamente como habíamos hablado, que en el sistema HACCP mayormente hablamos de identificar los tipos de contaminantes, los tipos de peligros de carácter significativo y no significativo, pero también vamos a ver el tema de las no conformidades. Y cuando hablamos de una no conformidad nos referimos al incumplimiento de un requisito o de una necesidad por parte de nuestro cliente. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada para que nosotros podamos establecer una no conformidad? Primero, realizar una observación exacta de cada uno de los hechos. Después, dirigirse al qué, cuándo, cuántos y dónde se está realizando esta no conformidad. Ayudar, ya que esto nos va a permitir ayudar a lograr para poder implementar de una manera más eficiente estas acciones correctivas posteriormente, ¿no? Y por último, pues generar acciones, actividades, tareas que me permitan aumentar la satisfacción del cliente y se pueda mejorar el desempeño de toda mi empresa u organización. Como acá vemos en el formato, hay un ejemplo de una redacción de levantamientos de no conformidades, donde justamente se ha dado por una inspección sanitaria para la certificación de PGH, ¿no? Principios Generales de Higiene. Entonces acá colocan, por ejemplo, en este caso, cuáles son los aspectos de valor. Por ejemplo, se identifica la fecha de ingreso de las materias primas e insumos y los registros, ¿no? Haciendo uso de los CARDs. Vemos si hay evidencias de la adecuada rotación en base a los PEPs, a los principios, es decir, primeros que entran son los primeros que salen, y nos basamos en los artículos, en los decretos supremos 07, y también justamente en el Registro Ministerial 459-2006, que es de implementar este sistema HACCP, ¿no? Entonces, ¿qué en la parte de observación qué va a ir? Por ejemplo, esto se está dando justamente en el área de almacenamiento de mi materia prima e insumos. ¿Qué observamos? Por ejemplo, la presentación de un CARDEX con una información, por ejemplo, incompleta, por ejemplo, no está completa el CARDEX. Entonces, ¿qué acción correctiva se realiza? Por ejemplo, se tiene que actualizar la información del CARDEX que se encontró incompleta, adicionando las fechas de vencimiento como evidencia que se presenta y se adjunte en el CARDEX, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las cápsulas de ajo de lote tanto, que se encontró incompleto el día de la inspección. ¿Qué evidencia? Por ejemplo, que vemos que en el anexo 1 se presentan los siguientes documentos como evidencia para el procesamiento de cápsulas del producto cápsulas de ajo. Vemos que el CARDEX esté actualizado de materia prima, insumos químicos, los envases y los materiales. Estatus que sí se ha realizado y el responsable, el encargado de producción. Otro aspecto a evaluar, por ejemplo, en este caso vendría a ser los productos almacenados que se encuentran identificados y presentan, por ejemplo, fechas de vencimiento y registros sanitarios vigentes. Tanto en este caso de los aditivos, de los coadyuvantes, están permitidos por el Código Alimentario y también nos basamos en las legislaciones, en los siguientes artículos de nuestra normativa, Decreto Supremo 0798 con sus respectivos artículos, ¿no? Y también en esta misma normativa que es la 449-2006 MINSA, ¿no? ¿Qué observación? Por ejemplo, no se presentan registros sanitarios o certificados de calidad de la harina, en este caso, por ejemplo, del guanarpo. ¿Qué acción correctiva? Pues no se tenía a la mano los certificados de calidad para la harina de guanarpo y por lo cual pues se ha tenido que adjuntar, por ejemplo, un certificado de calidad, la ficha técnica del proveedor y el certificado de análisis de nuestro laboratorio del último lote que se ha recepcionado, ¿no? Evidencia, por ejemplo, tenemos en el anexo 2, certificado de calidad y de harina de guanarpo macho del proveedor, ¿no? Y como anexo 2 tenemos, por ejemplo, certificado de análisis justamente y también de la ficha técnica del guanarpo macho en nuestro laboratorio. Estatus que sí se ha realizado, el responsable acá es el encargado de control de calidad, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros estamos levantando las no conformidades que hemos ido observando en nuestro sistema HACCP, ¿no? Entonces, un ejemplo, un modelo como mayormente suelen realizar. Ahora pasamos al principio 6, que es el establecimiento de procedimientos de verificación del sistema HACCP.
Entonces, para ello nosotros tenemos que saber qué es la verificación. La verificación son aquellas actividades que nos debe va a permitir establecer el grado de validez de todo el plan HACCP, ¿no? Y que el sistema automáticamente esté funcionando de acuerdo a lo planeado. Entonces vendría a ser una secuencia también que es planificada de observaciones para asegurar que cada uno de los puntos críticos de control se encuentren dentro de sus especificaciones. Pues muchas veces vamos a utilizar métodos, utilizamos procedimientos, ensayos de comprobación, verificación, incluidos las que estén en los muestreos aleatorios, ¿no? Verificaciones microbiológicas, análisis, entrevistas, encuestas a nuestro personal, preguntas que nosotros queramos realizar. Entonces, las frecuencias de estas comprobaciones pueden ser periódicas o de manera permanente. Vamos a tener que examinar cada uno de los registros que nosotros hemos ido acumulando de los principios anteriores, ¿no? Específicamente de los principios de los registros, en este caso de los puntos críticos de control. Pues mayormente acá se van a dar auditorías internas, auditorías externas, volver a revisar cada uno de estos puntos críticos de control cada vez que se pueda realizar un cambio en una parte, ya sea en un producto, en una máquina, en un proceso o en todo el ambiente, pues hay que realizar un cambio, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de esta verificación? Pues acá sí vamos a realizar, por ejemplo, la validación del plan HACCP, las auditorías que se vienen a realizar al plan HACCP, el tema de calibración de nuestros equipos, la toma de muestras y de todos sus análisis, ¿no? Y acá tenemos ejemplos de verificación, pues, ¿no? Procedimiento, por ejemplo, en este caso queramos realizar la validar inicialmente, que, por ejemplo, en este caso, confirmar que todos los elementos en esta etapa sean efectivos, ¿no? Como aplicación de los sistemas de inocuidad como BPMs, como PGH, observar si se dispone de todos los registros que me permitan ayudar a garantizar el tema de la inocuidad. Frecuencia, antes, la validación del sistema HACCP siempre se da antes de la aplicación del plan HACCP. ¿Quién es el encargado o el responsable? Pues los expertos de aplicar el sistema de inocuidad. Otro tipo de procedimiento, por ejemplo, comprobar que se esté funcionando correctamente todo el sistema. ¿De qué manera? Por ejemplo, realizando una revisión de cada uno de los registros, de las incidencias, de las acciones correctivas, de las no conformidades, que estén aplicadas en cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para la etapa de tostado. ¿Cómo? Realizando análisis de laboratorio que me den la confirmación de que los análisis de microbiológicos de café de tostado son los adecuados, ¿no? Frecuencia puede ser mensualmente o semestralmente, según sea el caso, ¿no? El responsable, en este caso, el jefe de aseguramiento de la calidad, ¿no? También debemos de recordar en este caso que para ello nosotros vamos a tener que designar a un personal. Y ese tiene que ser distinto de aquellos que se han encargado, por ejemplo, del control o de los terceros, ¿no? Y para ello, pues, hay que tener que trabajar con los que se encargan de las consultorías de expertos de todo el sistema HACCP. ¿Cuánto es la frecuencia de verificación que nosotros podríamos dar? Según el tamaño, según la capacidad de nuestra planta u organización, ¿no? Algunos hacen un tipo de verificación que es diaria, de cada registro, de cada procedimiento de vigilancia en cada punto crítico de control. Puede ser integral, que es una revisión completa de todo el sistema, y acá justamente se aplica análisis de peligros en todos los pasos operacionales. O periódica también, que puede ser tanto para los programas de prerequisitos, para los registros, para los procedimientos, según el grado de frecuencia, según el tema de vigilancia, para las acciones correctivas en cada punto crítico de control. También, por ejemplo, para el tema de las auditorías internas y externas del sistema, ¿no? Muestreo, análisis físico, químico y microbiológico, según sea lo concerniente, ¿no? Entonces, cuando hablamos acá de verificación, pues las actividades que mayormente se tienen que tomar en cuenta son, antes de ello, es realizar un examen de todo el sistema y de todo el plan HACCP, ¿no? Incluidos los registros que contengan este. También un examen de todas las posibles desviaciones y también de todos los sistemas de eliminación de aquellos productos que han sido rechazados. También la confirmación de que estos puntos críticos de control se mantengan bajo control. Y según el número de unidades de muestra para la verificación del plan HACCP, pues acá nos indican que para la verificación de este plan HACCP, el número de unidades de muestra de los planes de muestreo
podrán ser igual a 1, es decir, cuando n va a ser igual a 1, y deberá ser calificada con los límites más exigentes, ¿no? Es decir, con valores en m minúsculo, indicados en la presente disposición para ese tipo de alimento. Entonces, se demuestra, mediante documentación histórica, mínimo por lo menos de 6 meses, contar con procedimientos que sean eficaces en este caso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, establecimientos de procedimientos de verificación y validación. Entonces, acá nos indican que para poder confirmar que mi sistema HACCP funciona eficazmente. Entonces, dentro de ello tenemos los procedimientos de verificación, los cuales incluyen auditorías, revisiones de registros, pruebas de muestreo al azar y otros análisis microbiológicos, como es en el caso que más comúnmente se está dando, ¿no? También la frecuencia debería ser suficiente que me permita confirmar que mi sistema HACCP se está trabajando eficazmente. También la verificación debe efectuarla una persona que sea distinta a la que se encargue al tema de la vigilancia o monitoreo, ¿no? Es decir, el que realiza la vigilancia no puede ser la misma que se va a encargar de realizar la verificación. Tienen que ser personas distintas. Cuando hablamos del procedimiento de validación, entonces recordemos que la validación es antes para que se pueda aplicar el HACCP y para ello es necesario que validemos. Entonces, durante el desarrollo del plan HACCP, nosotros tenemos que realizar la identificación de los peligros que hemos encontrado, de los puntos críticos de control, de los límites críticos, de la frecuencia y el tipo de vigilancia de cada uno de estos PCCs y de las medidas de control, ¿no? Además de ello, el sistema documentario, las actividades de verificación que éstas sean apropiadas, la revisión de cada uno de mis informes de auditoría, revisión de los ajustes que hemos realizado al plan, revisión de la eficacia de las medidas de control y de las correctivas, y revisión de la información sobre las quejas y los reclamos que nosotros hayamos observado, ¿no? Y muchas otras más que podríamos incluir también ahí. Entonces acá, durante la aplicación inicial del sistema HACCP, que me permita demostrar que se puede lograr el control de una manera más sistemática en condiciones a la producción. También se da cuando haya cambios que puedan repercutir al tema de la inocuidad alimentaria. Esto tendrían que requerir una revisión más profunda de todo el sistema HACCP y cuando sea necesario, pues hay que volver a revalidar todo el plan HACCP, ¿no? Y pasamos al principio 7, ¿no? En el principio 7 tenemos el tema de establecimiento de todo el sistema documentario y registro, ¿no? Entonces acá nos conlleva que para aplicar con éxito toda la implementación de mi sistema HACCP, entonces es imprescindible que nosotros vamos a tener que mantener un sistema documentario, es decir, haciendo uso de registros de una manera eficiente, exacta, sobre todos los procedimientos y los registros apropiados que sean para estos principios y toda su aplicación, ¿no? Entonces, recordemos que estos documentos tienen que ser archivados de una manera sencilla, que sean de fácil accesibilidad, durante un plazo de tiempo determinado, que mayormente nos recomienda que sea de 2 años aproximadamente, y que nos permita comprobar, por ejemplo, que se ha cumplido con los límites críticos, ¿no? Que se ha tomado las acciones correctivas adecuadas, con el fin de poder proveer medios de monitoreo para poder ajustar el proceso, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que se da la preparación, se da el mantenimiento de todo mi manual o de mi documento que está escrito del sistema HACCP, ¿no? Entonces, el manual tiene que ir detallando todos los peligros que se ha identificado en cada producto individual. También tiene que ir identificado el diagrama de flujo de la preparación de cada uno de mis peligros, con sus PCC, sus límites críticos, con todos sus respectivos parámetros, ¿no? Además de ello, las acciones correctivas que nosotros queremos implementarlas en el caso de que se dé una desviación de cada punto crítico de control, ¿no? Entonces acá también tenemos un ejemplo de cómo se puede realizar un cronograma para cada una de las actividades que se queramos implementar todo el sistema HACCP, ¿no? Ahora, dentro del sistema documentario, pues habíamos comentado que acá tiene que ir desde el momento que nosotros realizamos la composición de todos los miembros del equipo HACCP, quiénes son las funciones, los responsables, los nombres, los encargados de cada función en cada área, ¿no? Cada uno de los miembros del equipo HACCP. También tiene que ir cada uno de los análisis de los posibles peligros que hemos encontrado, que estén apoyados científicamente, ¿no? Y también aquellos que estén excluidos del plan. También realizar la determinación de
cada punto crítico de control de manera detallada, como lo hemos realizado, la metodología, determinación de los límites críticos y también su respaldo científico, la validación de cada tipo de medida de control, como nosotros hemos realizado, y también, por ejemplo, modificaciones que nosotros creamos conveniente realizar a todo el plan HACCP, ¿no? Entonces, en cuanto a los registros, vamos a incluir actividades de seguimiento de los puntos críticos de control, también algunas desviaciones, las acciones correctivas asociadas, procedimientos también de verificación, ¿no? Y ahora pasamos a otro tipo de procedimientos que también es necesario que algunas organizaciones también le agregan, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el tema de gestión de retiros o también denominado RECAL. ¿Y qué vendría a ser el retiro? Es aquella acción, por ejemplo, de retirar alimentos del mercado en cualquier fase de la cadena alimentaria. Y muchas veces para ello tenemos que aplicar un plan de retiro de alimentos, el cual vendría a ser una serie de procedimientos o acuerdos que un empresario pone en marcha para poder recuperar, por ejemplo, aquellos alimentos de la cadena alimentaria si se presentara, por ejemplo, algún tipo de problema, ya sea, en este caso, de carácter de inocuidad o de calidad. El objetivo principal es proteger la salud pública de nuestro cliente consumidor, informar al jefe de producción y ese tiene que encargarse de informar al jefe de control de calidad y este jefe de control de calidad tiene que encargarse de investigar de qué tipo de situación de retiro es, si es de tipo clase 1, clase 2 o clase 3. Posteriormente tendrá que convocar al comité de retiro, que son las personas expertas en las áreas de reglamentación, de producción, de ventas, de marketing, de control de calidad, de relaciones públicas, de almacenamiento, de asesoramiento legal, de compras, en los mismos operarios y demás, ¿no? El fin es que se pueda coordinar todas las actividades de retiro y también a la vez informar al resto, ¿no? A todos los demás. También podremos ver acá el tema de trazabilidad, que eso lo vemos por justamente trazabilidad desde el momento que es hacia atrás, que es toda la parte que abarca todas las actividades primarias. La trazabilidad en el proceso, desde el momento que nosotros recepcionamos nuestra materia prima y pasa por cada una de las fases o etapas de producción. Y la trazabilidad hacia adelante ya cuando el producto está ya justamente en los vehículos de distribución y es llevado a cada uno de los centros mayoristas, minoristas o centros comerciales, ¿no? Entonces, la trazabilidad lo vemos desde el momento que nosotros vamos a cultivar, los cuales tenemos que tener registros, formatos, qué tipo de especie, cómo son sus características, en qué lugar, todo lo que esté desarrollado al tema de las actividades primarias, ¿no? Cosecho, también el tema de la cosecha, acopio, donde se va a ser almacenado cada uno de tus productos agrícolas, el procesamiento de la planta, el tema de la comercialización, trazabilidad hacia atrás, trazabilidad de producción, trazabilidad hacia adelante, que justamente es lo que les expliqué, ¿no? Y en cuanto al tema de gestión de quejas, pues nosotros para ello tenemos que saber que una queja es una inconformidad frente a un producto que no tiene las características adecuadas, ya sea queja a nivel de grado de calidad o sea por inocuidad, ¿no? Porque el producto tiene algún tipo de contaminante o porque simplemente tiene características no adecuadas, ¿no? Desde su presentación, su etiqueta, su envasado y demás. Y por eso, pues muchas veces, ¿qué ocurre? Que nosotros pedimos el libro de quejas o de reclamaciones cuando hay alguna disconformidad para que nos puedan solucionar el problema, ¿no? Y al fin, ¿qué significa? Que nosotros no es necesariamente que porque nos piden libros de quejas sea lo peor, ¿no? Sino que eso significa que nosotros hay muchas cosas como organización que podemos mejorar y tenemos que saber cómo nosotros tenemos que reaccionar, ver la manera cómo dar solución de una manera inmediata y poder solucionar los problemas de estas quejas que se nos están dando, ¿no? Podemos reemplazar un producto por otro de su misma categoría o ofrecerle otras ofertas mejores, ¿no? Entonces también para ello se da un manejo, atención de quejas y de reclamos, en el cual nosotros tenemos que identificar, clasificar y saber registrar cada uno de estos tipos de quejas o reclamos que nos estén realizando, ¿no? También ver el tema de la alerta y respuesta temprana, es decir, no esperar mucho tiempo o muchos días para poder resolver este tipo de quejas. Hay que tratar de buscar soluciones de manera inmediatas y rápidas, ¿no? Y también realizar pues construcción de soluciones, ¿no? Hacer un seguimiento, un monitoreo de estas quejas o problemas y saber responder de manera rápida. En cuanto al tema de la gestión de alérgenos, acá, por ejemplo, según el decreto legislativo número 1304,
vemos que no se aprueban la ley del etiquetado, de la verificación de los reglamentos técnicos de los productos industriales manufactureros, ¿no? Entonces acá, según el Decreto Supremo 015/2017, aprueba en el artículo 13 la información del etiquetado, ¿no? Que nos involucra que nosotros tenemos que contener toda la siguiente información. En caso de que el producto contenga algún insumo o materia prima que pueda presentar algún tipo de riesgo para el consumidor o usuario. Entonces, sí o sí tenemos que declarar en nuestra etiqueta todos los posibles ingredientes que tengan algún alérgeno, por ejemplo, ¿no? Ya que esto puede causar hipersensibilidad, y como por ejemplo, como nosotros lo conocemos, que lo encontramos en los alérgenos, como pueden ser los cereales, los crustáceos, huevos, pescados, soya, el maní, leche, nueces, otros productos como sulfitos y con otras concentraciones, además que son las que nos pueden causar estas alergias, ¿no? Que incluso se ha visto que nos puede causar la muerte. Entonces, por eso es de vital importancia que nosotros sí o sí en nuestras etiquetas tengamos que declarar si es que hay alguno de estos posibles alérgenos dentro de ellos, ¿no? Ahora pasamos justamente a la parte del tema de la validación técnica oficial del plan HACCP, y para ello, pues el plan HACCP debe ser objeto de una validación técnica. Es decir, tenemos que buscar la idoneidad del plan HACCP. Y para que esta sea efectiva, pues hay que aplicar en que sea efectiva en el proceso de la fabricación, ¿no? Entonces acá todos los productos nos recomiendan que tienen que tener su registro sanitario. Entonces para ello, ¿cuáles son los pasos de realizar? Hoy en día, con la tecnología, pues ya tenemos la página del BUSE, ¿no? Entramos a la página del BUSE y nosotros vamos a poder realizar la validación vía virtual. Dentro de este pasamos al tema de mercancías restringidas, donde vamos a hacer clic. Después ingresamos con nuestra clave de sol, colocamos nuestro número de RUC, colocamos otra vez nuestra clave de sol, nuestra contraseña, nos damos clic en solicitudes, a nueva solicitud, nos vamos a la parte de DIGESA, justo en la parte TUPA 35, DGS 032, es donde aplastamos o damos clic en el tema de validación. Justamente vemos el tema del representante legal, guardamos, detalle y vemos el establecimiento, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de cómo se realiza una consulta de validación de técnico oficial del plan HACCP, ¿no? Donde nos muestra el nombre de la empresa, Viva Fruit, AR, la dirección del establecimiento, dónde está, su número de RUC, el número de expediente, el departamento, ¿no? Y acá, por ejemplo, donde se muestra la fecha de emisión, la vigencia que tiene 2 años, el tipo de resolución, su estado, en este caso sí está otorgado, es decir, que sí se le han dado la validación, ¿no? Y también nos da un link para que nosotros podamos descargar esta resolución, ¿no? Y en cuanto al tema de las actualizaciones de mi sistema HACCP, pues ya según el último Codex 2023, nos indican que nosotros de los posibles peligros tenemos que ir identificando desde el momento que nosotros recepcionamos no solamente nuestra materia prima, sino también en nuestros ingredientes, también en cada una de las fases de nuestro proceso y también en el alimento terminado, porque recordemos que muchas veces se ha visto casos que por más que hayamos tenido cuidado en cada una de las fases o etapas de producción, ocurre que los envasados o embalados con los que estamos trabajando no tienen certificado HACCP. Y puede que por ahí se haya dado una contaminación y entonces de esta manera ya estamos contaminando el producto por más inocuo que uno lo haya dado, ¿no? Entonces son ejemplos que también uno hay que tomarlo en cuenta. También, por ejemplo, la probabilidad teniendo en cuenta de los programas de prerequisitos en ausencia de un control adicional, ¿no? Es decir, con qué tipo de programas de prerequisitos vamos a tener que trabajar. Eso lo vamos a tener que adaptar o amplificar según nuestra línea de procesos. Recordemos que esos van a cambiar sus denominaciones según el tipo de línea de producción, ¿no? Y a veces ocurre que no hay mucho control, no aplicamos estos programas de prerequisitos y entonces por eso que se da este tipo de contaminaciones, ¿no? También tenemos la parte de la probabilidad, el grado de probabilidad, el grado de, es decir, los valores tanto de probabilidad como de gravedad, que justamente vemos que hay algunos que son efectos bien nocivos, muy perjudiciales en el alimento, y en ausencia que a veces vemos que no se está dando un buen control, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que establecer nuestras matrices bidimensionales para poder especificar cuánto es el valor de probabilidad que le damos, cuánto es el valor de gravedad, y según eso poder identificar si estamos trabajando frente a un peligro de carácter significativo o no. También vemos la parte de los niveles aceptables de cada uno de los peligros, ¿no?
Y para ello, pues hay que hacer uso, como les dije, de nuestras normas técnicas, de nuestro códex alimentario, que nos da como la referencia general, que nos puedan servir de esto, ¿no? O también según los criterios microbiológicos que lo podemos encontrar en nuestras normativas peruanas, también ver según sea el caso, ¿no? También vemos según la naturaleza de las instalaciones y según los equipos que vamos a trabajar. Entonces, según eso, pues nosotros vamos a tener que implementar nuestro sistema HACCP según el tamaño, según la capacidad de nuestra producción y también según el tamaño de nuestra planta, ¿no? Algunos se van a demorar menos, otros se van a demorar más. Entonces, según con las maquinarias o equipos con los que se va a trabajar también. Vemos también el tema, por ejemplo, de la supervivencia o multiplicación de los microorganismos patógenos. Y eso se da mayormente cuando supongamos que la materia prima, en este caso, sea café o sea, por ejemplo, puede ser maní o cualquiera de estos productos. En este caso de que, por ejemplo, tenga, por ejemplo, por ahí toxinas, como aflatoxinas, y ocurre que nosotros no respetamos adecuadamente los parámetros de temperatura, humedad en la área de almacenamiento, y entonces ahí se puede dar esto de la etapa de la producción o proliferación, ¿no? De la supervivencia o multiplicación de microorganismos patógenos, ¿no? En cuanto a la persistencia de las toxinas, de la producción también, entonces hay que tomar bastante en cuenta, no solamente en el área de almacenamiento, sino eso también lo vamos a ver en la área en las cámaras de refrigeración, en las cámaras de congelación, donde ahí se puede dar la supervivencia, ¿no? De estos tipos de microorganismos. En cuanto al uso previsto o las probabilidades de manipulación incorrecta del producto, pues, ¿no? Entonces ocurre que mayormente no tomamos en cuenta, no practicamos, según las capacitaciones que nos recomiendan cómo realizar unas adecuadas condiciones básicas de higiene y manipulación de nuestro producto, desde nuestros ingredientes, materia prima, y también ocurre que justamente muchos de los clientes no leen las etiquetas y no saben exclusivamente el producto para qué tipo de personas o población está destinado. Y, por ejemplo, mayormente se da en el caso de los alérgenos, ¿no? Que mayormente a veces algunos no colocan qué alérgeno contiene ese producto y la persona lo consume y le causa alergias o le causa daño, ¿no? Y lo mismo para el tema de las confecciones, cómo es que se está dando cada procesamiento, ¿no? Cada uno de ellos, cada infraestructura, cada empresa, organización, tiene su manera, su metodología, cómo ustedes van a realizar cada uno de su producción de sus productos. Y por último, vemos si se puede aceptar que el operario de empresa de alimentos realice un análisis de peligro simplificado también. Y para ello, pues a este hay que capacitarlo, hay que entrenarlo desde el momento que este va a recepcionar la materia prima hasta el momento que él va a tener que elaborar sus productos, cuando él se va a ir a monitorear, a vigilar cada etapa, cada fase, cómo va a realizar la validación de cada límite crítico, cómo va a realizar la verificación con todos sus registros y formatos, las auditorías que también se van a ir realizando. Ellos tienen que estar capacitados para responder a cualquiera de las autoridades que vengan a auditar en nuestra organización, ¿no? Y tiene que tener la capacidad, pues, de realizar un análisis de todos los posibles peligros que se pueda presentar a lo largo de la cadena agroalimentaria en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, esas serían algunas actualizaciones que nosotros podamos recordar al implementar en este sistema HACCP, ¿no? Acá tenemos muchas de las bibliografías también que nos puede servir, que pueden ver en videos también para que les pueda tener una noción más amplia, puedan un poco entenderlo mejor, con mayor profundidad este tema, pues, ¿no? Y justamente ahora nos habíamos quedado en este caso del ejemplo, ¿no? De la semana pasada. Entonces, la semana pasada nos habíamos quedado justamente en el sistema HACCP, que era para la producción de vegetales, y habíamos visto que en este caso ellos estaban enumerando cada una de estas etapas. En este caso, se da para el almacenamiento de producción terminado, para el despacho, envases y embalaje, ¿no? Cada uno se identifica con sus respectivos peligros a nivel físico, a nivel biológico, a nivel químico, ¿no? Para el almacenamiento, por ejemplo, en el momento del abarque, por ejemplo, se da la contaminación física, puede ser por material extraño o polvo. El nivel de riesgo era bajo, el nivel de gravedad medio y el grado de significancia no lo consideran, o sea que no se le considera un peligro significativo.
En este caso, para el nivel del peligro biológico, por ejemplo, presencia de insectos, roedores en los almacenes, el valor de riesgo es medio, el valor de gravedad medio y el valor de significancia tampoco no lo considera. En cuanto al peligro químico, en este caso los productos de limpieza podría ser nivel de riesgo bajo, gravedad medio y el valor de significancia no. Entonces, ¿qué medidas preventivas? Almacenamiento bajo cubierta, plan de control de plagas, buenas prácticas de almacenamiento, en este caso, adecuado almacén para productos químicos, ¿no? Para la parte del despacho, también tenemos peligros físicos o químicos, físico, polvo, químico, productos químicos de limpieza, aceite como gasolina. Y también lo mismo, ¿no? Realizan cada uno de sus parámetros según lo que ellos han observado su realidad y colocan sus medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, asegurar que el camión de carga que cuente con su checklist de transporte, monitoreos del medio de transporte, ¿no? Y en cuanto a la etapa de los envases y embalaje, por ejemplo, a nivel de peligro biológico puede ser que se dé presencia de insectos o roedores, o a nivel químico presencia de metales pesados. Valor de riesgo en ambos lo han puesto bajo, en gravedad para el nivel biológico le han colocado medio y para el nivel químico le han colocado gravedad alto, ¿no? Significancia, en este caso le han dado valor si es significativo. ¿Qué medidas preventivas se puede realizar en este caso? Por ejemplo, realizar un plan de control de plagas, aplicar buenas prácticas de almacenamiento para el tipo de peligro biológico, ¿no? Y a nivel de peligro químico, por ejemplo, medidas preventivas, evaluar y seleccionar a los proveedores. Durante la recepción se verifica que los envases estén sellados, que estén en buen estado, almacenar en ambientes en condiciones adecuadas, solicitar al proveedor de certificados de inocuidad. Y yo acá le agregaría, por ejemplo, que cuenten con su certificado de calidad de sus envases y embalajes que tengan HACCP, ¿no? Por ejemplo, para que me dé la seguridad que realmente no hay ningún tipo de contaminante en los embalajes, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo acá. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo para la determinación de los puntos críticos de control, ¿no? Entonces ellos acá especifican, por ejemplo, de acuerdo, en este caso están usando la metodología del árbol de decisión, ¿no? Entonces acá, en cada uno de la elaboración del café tostado molido, van a identificar todos los puntos críticos de control que ellos han, por ejemplo, para cada una de las fases, ¿no? Desde la recepción, almacenamiento, tostado, enfriado, moliendo, envasado, almacén del producto terminado, distribución, despache, envases y embalajes, ¿no? En cada uno se identifica su tipo de peligro, ¿no? Mayormente son peligros biológicos que han encontrado que son mayormente. Y según las preguntas del árbol de decisiones, lo colocan como les enseñé en las diapositivas. Vamos a tener que colocar si es sí, no, si es sí o no. Y finalmente tomamos la decisión que encontramos punto crítico de control en el tostado, sí se le considera. Y las otras no se le considera PCC, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que mayormente se realizan, ¿no? Y en este caso también, por ejemplo, para la etapa del principio que era de identificar los límites críticos para cada PCC. Entonces, una vez que hemos identificado anteriormente con PCCs, según esos registros o formatos, pues ya vamos a identificar, por ejemplo, los límites críticos en cada PCC, ¿no? En este caso, hemos identificado que el PCC es el tostado, ¿no? Y para ello, en este caso, por ejemplo, se podría colocar quién es el responsable, el jefe de producción, cuál es el peligro a controlar, por ejemplo, la presencia de ocratoxina o salmonela, Staphylococcus aureus, coliformes, salmonela, ¿no? Causa, por ejemplo, podría ser por las temperaturas de trabajo por debajo del límite mínimo establecido. También incluso, por ejemplo, especifican también las medidas preventivas, por ejemplo, como solicitar formatos de inocuidad de proveedor o también capacitación del personal que se encarga de la operación de las maquinarias, todo como la tostadora, que se encargue de monitorear también los parámetros del tostado, calibración del pirómetro, que lea bien la temperatura, mantenimiento preventivo de cada una de estas máquinas en ambientes de instrucción, ¿no? Circulación del aire filtrado en el ambiente de trabajo. Procedimientos de monitoreo, pues acá ustedes van a tener que describir cómo lo realizan el monitoreo, ¿no? Por ejemplo, durante la producción, en este caso el operario controla constantemente la temperatura de trabajo, registra en los formatos, indican el número de formato de manera detallada. Además, verifican el cumplimiento de cada uno de estos parámetros de trabajo por parte del jefe, ¿no? En cada hora según sea el dato del formato, ¿no? Y acá, por ejemplo, colocan otro grafiquito con los límites críticos establecidos en este PCC.
En este caso, solamente para la elaboración del café tostado, solamente hay un PCC, que es justamente la etapa del tostado de café verde, ¿no? Donde identifican 3 tipos de límites críticos. Eso también estuvo en la diapositiva que ya les expliqué, ¿no? Pasamos al sistema de monitoreo, donde ustedes también tienen que describir cómo realizan su monitoreo, su vigilancia, ¿no? Entonces, especifican cómo acá está en el ejemplo. Por ejemplo, los procedimientos de monitoreo se efectúan con la finalidad de ser capaces de detectar una pérdida de control en un PCC, ¿no? Si los resultados de monitoreo muestran una tendencia en la pérdida de control, entonces hay que realizar algún ajuste en el proceso, ¿no? Antes de que se produzca una desviación. Entonces tenemos lo mismo, el PCC, lo identificamos y colocamos sus peligros significativos, sus límites críticos. ¿Qué es lo que se va a vigilar? En este caso, la temperatura mínima. ¿Cómo? Haciendo uso de un control digital, por ejemplo, frecuencia, 4 veces durante el proceso. ¿Quién? El que se va a encargar, por ejemplo, es en este caso el operario y el que está encargado del control de calidad, ¿no? Y ahí ustedes van a ir describiendo quién se encarga. Bueno, en este caso, el jefe de producción se encarga de verificar durante el cumplimiento de los límites críticos mediante un monitoreo, revisión de registros que se esté realizando por un operario, ¿no? En cada turno, supongamos específicamente, ¿no? Y que tiene que estar firmado. También lo mismo para las acciones correctivas, ¿no? También van a describir cómo realizan sus acciones correctivas. En este caso, las acciones correctivas que se toman para el PCC en el tostado de café verde para ocupar las desviaciones que se produzcan son, ¿no? ¿Cuáles son? Colocan en el PCC, colocan sus medidas correctivas, que ya lo habíamos especificado en el ejemplo, y las medidas correctivas que nosotros realizamos, ¿no? Que eso también lo vimos el procedimiento, cómo se realiza una acción correctiva, ¿no? Sí, que lo habíamos especificado en el ejemplo de las diapositivas. Procedimiento de verificación. Y acá ya vemos que cuando la verificación es una inspección, recordemos, de todo nuestro sistema HACCP, para asegurarnos que es capaz de producir alimentos seguros y de que sigue los lineamientos correctos según el tipo de riesgo, ¿no? A nivel biológico, sus peligros, en este caso, por ejemplo, peligro y causa, donde colocan la supervivencia, por ejemplo, que se pueda dar del Bacillus cereus, a condiciones extremas de presión y temperatura, contamina el producto terminado, ¿no? Y por último, pues el consumo de este provoca, por ejemplo, algunas reacciones como vómitos y demás, ¿no? Nos basamos en el registro ministerial 591-2008 MINSA, que justamente es de donde nos indica cuáles son las características de este microorganismo. Lo mismo para el Staphylococcus aureus, indicamos que es un tipo de bacteria formadora de toxinas, ¿no? Entonces, lo mismo es que nosotros vamos a tener que identificar cada uno de los posibles microorganismos que se nos pueda presentar en este tipo de PCC, identificar, por ejemplo, cómo son sus tipos de indicadores, ¿no? En este caso, realizando análisis de coliformes totales, que me indican, por ejemplo, la contaminación fecal, ¿no? A una temperatura máxima de supervivencia de 45 grados centígrados. Mientras que para la salmonela, pues está presente en el intestino de las personas, animales, y tiene la habilidad de multiplicarse muy rápido, por ejemplo, a una temperatura de supervivencia de 46 grados centígrados. Y su riesgo de toxinfección alimentaria es alto en este caso. También detallamos, no solamente de manera gráfica, colocamos nuestro gráfico y colocamos simplemente las acciones correctivas, sino también especificamos de manera detallada cómo vendría a ser. En este caso, medidas preventivas podría ser capacitación del personal encargado de operar esta maquinaria del tostador y monitorear cada uno de los parámetros del tostado, ¿no? También la calibración, de manera detallada lo vamos describiendo, ¿no? La calibración del pirómetro, la limpieza y desinfección de la máquina del tostado, la circulación del aire filtrado en el ambiente de trabajo. Incluso hasta describen también el PCC, los límites críticos y la parte de la vigilancia, ¿no? En este caso. Como les había comentado, acá también validación inicial, la validación final, cómo se comprueba que todo realmente esté funcionando, que eso también lo vimos en el gráfico, ¿no? Medidas correctivas mayormente es que se usa, vamos a especificar en este caso, retener el producto o descarte, según sea la decisión que han tomado todos los miembros del equipo HACCP, ¿no? En caso haya disminución de temperatura, se reinicia, por ejemplo, el tostado nuevamente.
Y por último tenemos, por ejemplo, el caso de los registros y la documentación, donde acá vamos a especificar todos los registros que hemos aplicado en toda esta documentación, de todos los principios que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde especificamos cada formato con sus respectivos códigos. En este caso, por ejemplo, le ponen lista de proveedores, la recepción de materia prima, recepción de envases, embalaje etiquetado, registro de selección de café validado, tostado, molienda, el control de envases sellado, etiquetado, control del almacenado, acciones correctivas, validación y las actas de reunión del equipo HACCP, ¿no? Con los que vamos a trabajar. Y en anexos, por ejemplo, en este caso, ellos han creído conveniente colocarle el árbol de decisiones según el Código Alimentario, la matriz también de significancia para los peligros significativos. En este caso, por ejemplo, solamente le dan 3 valores, bajo, media y alta, que es el más común que mayormente se suele dar acá en Perú, pero como les dije que en otros países le dan de 4 hasta 5 valores, ¿no? Son ellos más estrictos. Y así, mayormente es como es un ejemplo en este caso que hemos visto en el caso, que es el ejemplo del manual de implementación del sistema HACCP de la agroindustria de vegetales SAC, ¿no? Listo, ya habíamos comentado. Y también habíamos visto en este caso. Y del otro modelo del ejemplo que nos daban pautas también, por ejemplo, donde habíamos visto esto, lo vimos hasta la parte del diagrama de flujo, de la matriz también. Por ejemplo, en este caso ellos también le dan 3 valores también. En este caso también aplican su árbol de decisiones, ¿no? Colocan cada una de las preguntas, su respectiva respuesta, sí o no, si se le considera un punto crítico de control o no, ¿no? Y acá tenemos otro formato como ellos más o menos le dan, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como vemos, para el análisis de riesgo tenemos uno donde vamos a identificar cada una de las etapas de cada proceso, desde la recepción, la clasificación, el pesado. En la segunda columna vamos a identificar, por ejemplo, todos los posibles peligros que son de carácter potenciales, que se han introducido, que han sido controlados. Y acá ya identificamos, por ejemplo, la evaluación de peligros, ¿no? Grado de severidad, el grado de probabilidad, el nivel de riesgo. Por ejemplo, en este caso, ellos ya no le dan si es sí o no, sí o no, sino simplemente le dan el valor numérico, 3, 2, y lo multiplican. Por ejemplo, 3 por 2 me sale 6, y es el valor de 6. Nivel de riesgo 6. Acá, por ejemplo, si vemos que es algún tipo de peligro, según ellos, su criterio que ellos le han puesto en su leyenda, ellos ponen parámetros desde el 1 hasta qué número consideran que sí es significativo y de qué número hasta qué no. Entonces acá lo marcan si es sí o es no, según el criterio que ellos han visto. Ellos lo codifican según los colores, ¿no? Rojo, que sí es peligro significativo, amarillo también, y los verdes en este caso no lo consideran, ¿no? Que son valores menores. Tenemos otra columna donde justificamos, por ejemplo, la decisión de esa respuesta, ¿no? ¿Por qué nosotros sí lo consideramos peligros significativos? Donde identificamos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cangrejo es recibido vivo, llega directo de su medio sin enjuagarse, por ende puede venir con una carga bacteriana patógena, bastante, ¿no? Entonces, según el FDA, por ejemplo, incluso acá lo colocan la referencia, ¿dónde, no? Por ejemplo, para contaminantes a nivel de ambientales, acá, por ejemplo, justifica también que sí es significativo, porque las aguas donde se realiza, por ejemplo, donde vamos a realizar la captura de los cangrejos, por historia no presentan niveles de contaminación químicas Ingeniera mayores Manto, a perdón máximos. por interrumpir, pero su material que está proyectando no se visualiza. Uy, a ver, espérate. Ahí, a ver si se puede lograr visualizar o no. Ahora sí, ingeniera Manto, ya se puede visualizar. Ya, gracias. Ya, por ejemplo, en este caso, entonces vendría a ser, por ejemplo,
para los tipos de contaminantes ambientales, entonces veíamos, por ejemplo, que las aguas donde se realiza la captura de estos cangrejos por historia no presentan, por ejemplo, niveles de contaminación química, ¿no? Mayor a los límites máximos permisibles por las autoridades competentes. Entonces, según la FDA, lo considera que es un riesgo, ¿no? A nivel de los otros, que es a nivel físico, y acá no le considera un peligro significativo y justificar por la aplicación. ¿Por qué? Porque ellos aplican, por ejemplo, BPMs y el plan de higiene y saneamiento o los POEs, ¿no? Lo mismo para la etapa de clasificación y pesado, tanto a nivel biológico, químico y físico, ¿no? Justifican también porque aplican los mismos manuales, ¿no? También, aparte, ellos agregan otro tipo de columna donde vamos a colocar, por ejemplo, qué tipo de medidas preventivas se puede aplicar para poder impedir o prevenir los riesgos significativos, ¿no? Por ejemplo, para el primer caso, posteriormente el cangrejo se someterá a una etapa de lavado y a un proceso de cocción eliminando los microorganismos patógenos, ¿no? Se rechaza cangrejos muertos o mutilados o en mal estado. Y en cuanto al tipo de contaminantes ambientales, por ejemplo, el tipo de medida preventiva, realizar análisis químicos de la materia prima, de las aguas de la zona de pesca, aleatoriamente. Y por último, agregan otra columna, donde acá, para poder colocar si es un punto crítico de control o no, ¿no? Donde acá vemos que justamente en la primera etapa, que es del tipo de contaminantes a nivel biológico, con las bacterias patógenas, no se lo considera PCC. Pero cuando son contaminantes a nivel químico, de contaminantes ambientales, sí se le considera como PCC. Y ya los otros tipos de contaminantes vemos que no se le considera PCC porque tienen un valor menor, ¿no? Entonces, esta es otra forma, como ustedes pueden realizar de una manera más estructurada en sus formatos, ¿no? Cada una de las columnas de los diferentes temas que hemos visto del sistema HACCP que hemos estado hablando, ¿no? Y lo mismo acá vemos en cada una de las etapas, ¿no? Para esta elaboración del cangrejo, para el lavado de la materia prima, para la cocción, donde especifican cada uno de lo que hemos estado mencionando. Análisis de cada uno de los sistemas de riego. Entonces son ejemplos, modelos más o menos que nos dan cómo nosotros podríamos también hacer en nuestro Excel o en nuestro Word, en nuestros formatos, donde vamos a especificar cada uno de ellos. Y lo mismo para el sistema de monitoreo, ¿no? Eso también lo vimos en las diapositivas, donde nos especifica, por ejemplo, qué, cómo, la frecuencia, quién va a ser el encargado de realizar el monitoreo según el PCC que hemos creído conveniente considerarlo, ¿no? En este caso, para la recepción del cangrejo, donde hemos enfatizado cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro, por ejemplo, para el punto crítico en este caso sería la cocción. ¿Qué tipo de peligro significativo? Puede ser a nivel biológico, por ejemplo, por la supervivencia de bacterias patógenas. El límite crítico en este caso vendría a ser aplicar la tabla de proceso establecida por la autoridad de proceso. Y en la etapa del monitoreo o vigilancia, por ejemplo, ¿qué es lo que se quiere realizar? Por ejemplo, identificar la temperatura, la presión del autoclave, de acuerdo a la tabla de proceso establecida por la autoridad de proceso. ¿Cómo? Con el termorregistrador, con el termómetro digital o con el termómetro análogo o manómetro, según sea el caso, ¿no? Frecuencia, cada recepción de cada lote. ¿Quién? El operador calificado del área de cocción. Y también nos da en esta columna, por ejemplo, la acción correctiva, ¿no? Si vemos que el monitoreo no está dándose adecuadamente, por ejemplo, podemos realizar extender el proceso o elevar la temperatura para compensar la desviación del límite crítico de acuerdo a la tabla de autoridad de proceso, ¿no? Aislar, retener para poder realizar evaluaciones o podemos volver a reprocesar o destruir el producto, cualquiera de las acciones correctivas. Registro, pues hay que, tenemos que hacer uso de muchos registros, por ejemplo, registro diario de cada etapa del cocido, o también hacer uso de cartillas del termorregistrador, registros de acciones correctivas, y en cuanto a la parte de la verificación, pues de todo el proceso establecido, ¿no? Verificar la precisión y los fallos de los dispositivos, de los termorregistradores o termómetros digitales con los que estamos utilizando, asegurarse de qué se está, específicamente, de que estén operativos antes de ponerlos en funcionamiento, ¿no? Verificarlos diariamente al inicio de cada operación, calibrarlos una vez al año, si es necesario,
revisar los registros, tanto de monitoreo, de verificación, de acciones correctivas, dentro de la semana de preparación, ¿no? También la fecha, por quién ha sido aprobado, número de páginas. Acá también tenemos otro para otro tipo de PCC que nosotros queramos encontrar, ¿no? Entonces, eso vendría a ser. Y acá ya lo tenemos completo, por ejemplo, tanto monitoreo, tanto como acciones correctivas, como el tema de la verificación, ¿no? Donde pues, nosotros podemos colocar con qué tipo de registros, con los respectivos códigos con los que nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, son más o menos ejemplos que yo he sacado, por ejemplo, de la empresa Fodex, con la que anteriormente yo había trabajado, pues, ¿no? Entonces, eso ha sido todo hasta el día de hoy. Gracias. Espero que lo hayan entendido, les haya servido de ayuda y hayan podido comprender al menos lo básico de lo que significa poder implementar el sistema HACCP, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Abanto, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. La siguiente consulta es, ¿durante cuánto tiempo se deben conservar los registros de JAXA? Sí, 2 años aproximadamente, ¿ya? Nos recomiendan que sea como 2 años aproximadamente, como mínimo. Y siempre nos recomiendan que lo actualicen, siempre. Cada vez que ustedes hacen alguna modificación, ya sea en su producto, en su programa, una nueva máquina, implementan un nuevo ambiente, pues hay que realizarle nuevos cambios, nuevas modificaciones y por eso vamos a tener que cambiar nuestros nuevos registros, ¿no? Actualizarlos. Siempre hay que actualizarlo. Muchas gracias, ingeniera Banto, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que los que realizaron el pago con anticipación, que sus materiales de la segunda clase y el certificado ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicar el certificado y los materiales, puede comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. Bueno, la siguiente consulta es, ¿qué se debe hacer antes de manipular los alimentos? Antes de manipular. Bueno, primeramente, antes de que ustedes puedan manipular, tienen que ver mayormente, por ejemplo, realizar la evaluación de los proveedores, por ejemplo, ¿no? Es decir, realizar una evaluación bien minuciosa con qué tipo de proveedores van a trabajar, que cuenten todos sus certificados de calidad de SENASA, ¿no? Evaluarlos si realmente van a cumplir para que ellos sean sus proveedores y ustedes puedan recepcionar esa materia prima, ¿no? Y contar con sus cards, con sus formatos, ¿no? Y sobre todo hay que tratar de que el operario de empresa de alimentos tiene que estar capacitado para que él pueda saber manipular adecuadamente, entonces tiene que recibir capacitaciones, tiene que estar entrenado, eh, vis- eh, recibiendo charlas mayormente de cuáles son sus papeles, cuáles son sus funciones, cómo se debe dar una buena recepción adecuada, una buena evaluación organoléptica, una evaluación cuantitativa, tanto cuantitativa como cualitativa de los productos que ellos van a recepcionar. Tienen que también tener conocimientos, estudiar a fondo de cómo es su producto, de cuáles son sus materias primas, sus ingredientes y cuáles son sus tablas adecuadas que cumplan según las características organolépticas que estas son aceptadas, ¿no? Entonces, para eso hay que bien estudiar bien su producto antes de que ellos puedan trabajar y puedan manipular esto. Y recordemos que ellos también tienen que tener un certificado, también tenemos que realizarles una evaluación a ellos en cuanto a su estado de salud, que ellos no puedan tener ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa para que ellos puedan manipular. Porque recordemos que pueden tener alguna de estas, pueden tener hongos en sus manitos, pueden generar o pueden contaminar al producto. Entonces, ellos tienen que hacerse una evaluación muy seguro, ¿no?
con sus pruebas que indica que este está sano para que este pueda trabajar con nosotros y pueda manipular adecuadamente los productos, sacar su certificado de sanidad, ¿no? En este caso. Muchas gracias, ingeniera Banto, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y pueda obtener los materiales. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Recuerden que nuestros certificados cuentan con código QR y pueden compartir en nuestras plataformas y en sus redes. Bueno, la última consulta es, ¿qué permite el sistema JAXA? Bueno, nosotros aplicar el sistema HACCP, el más principal de todos es que nos permite brindar alimentos que sean inocuos, es decir, que no nos puedan causar daño, brindar productos de calidad, que nos den seguridad que al consumir esos alimentos, pues no solamente nos van a nutrir, sino también nos van a proteger de cualquier tipo de enfermedad o de ETA que nos podamos contraer, ¿no? Otro también es que nos permite que nosotros podamos comercializar nuestros productos con otros países a nivel global, ¿no? Ya que al aplicar este sistema, nosotros podemos comercializar con otros países de cualquier parte del mundo, ¿no? Brindamos confianza, brindamos seguridad a nuestro cliente, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante es que nos va a permitir que nosotros podamos tener mayor categoría, mayor privilegio, somos más reconocidos en otros países y de esta manera podemos prevenir, eliminar, reducir cualquier tipo de contaminantes, peligros que se nos pueda presentar a lo largo de la producción de toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Filtrar peligros contaminantes y eliminar cualquier tipo de no conformidad que se nos pueda presentar, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Abanto, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos entonces la ronda de preguntas. Agradecemos a la ingeniera Abanto por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Les estoy dejando en el chat. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchas gracias, ingeniera Banto. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado.
podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.